Rápidamente nada más hemos visto algunos elementos del diseño experimental. Ahora vamos a ver algunos diseños, ¿no? Tipos de diseños experimentales. Uno de los primeros, que es el más sencillo y que es el que hemos visto acá, el ejemplo que hemos visto final. Como les decía entonces, les decía, aquí vamos a ver algunos tipos, ¿sí? Algunos tipos de diseños experimentales. El primer tipo de diseño se llama diseño completamente aleatorio. Se llama un DCA, digamos, se simplifica, ¿no? Como DCA, diseño completamente aleatorio. Acá vamos a utilizar en la estadística lo que se llama el ANOVA, ¿ya? Entonces, hay un poco de atención ahí, ¿no? Vamos a ver, miren, una situación problemática. Luego resolvemos el de los zapatos, ¿ya? Luego, con la estadística, vemos cuál de los cueros vamos a elegir, ¿ya? Cuál de los cueros aplicando el ANOVA. Vamos a verlo acá con este experimento, lo vamos a hacer en el SPS, ¿sí? Y luego hacemos el de zapato. Mira, una nueva situación problemática acá. Dice, la contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a nuestro mundo, ¿cierto? En las grandes ciudades, pues la contaminación del aire se debe a los escapes de gases de los motores de explosión, a los aparatos domésticos de la calefacción, a las industrias, ¿no? El aire contaminado nos afecta a nuestro vivir diario, ¿no? Manifestándose en diferentes formas en nuestro organismo, sobre todo, ¿no? Entonces, nace el interés, dice, de comprobar la contaminación del aire en una determinada ciudad de lunes a viernes, ¿no? Entonces, tenemos ese no problema, sino esa intriga, ese desconocimiento, ¿no? Porque es un problema, porque no lo conocemos, o ese interés, en todo caso, que queremos comprobar la contaminación del aire en una determinada ciudad de lunes a viernes. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué mediríamos? ¿Dónde y cuándo mediríamos? ¿Cómo analizaríamos los resultados? ¿No? Queremos saber, queremos comprobar, ¿no? La contaminación de una ciudad, de una cierta ciudad, de lunes a viernes. ¿No? Entonces, miren, acá tenemos ese ejemplo. Bien, a ver, ya. Dice, con el objeto de comprobar, una de las formas, podemos nosotros diseñar un diferente experimento. O sea, esta es una de las formas que podemos resolver este problema o esta intriga que tenemos, ¿no? Entonces, con el objeto de comprobar la contaminación del aire en una determinada ciudad, se ha realizado un estudio en el que se han analizado concentraciones de monóxido, mira, para ver la contaminación, ¿no? Concentraciones de monóxido de carbono durante 5 días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? Se ha planificado de esa forma, se ha diseñado este experimento, porque es un experimento, ¿no? Entonces, y lo vamos a hacer en diferentes puntos de la ciudad. Entonces tenemos ya los resultados, hemos aplicado en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Justamente el problema era de lunes a viernes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una medición, ¿no? La concentración 420 lunes, en un punto de la ciudad, 390, 4, son diferentes mediciones en diferentes puntos de la ciudad. Y tenemos las mediciones hechas el lunes, hechas el martes, hechas el miércoles, hechas el jueves y el viernes. Disculpen esta tos. ¿No? Entonces, el problema es, dice, el nivel de concentración de carbono. ¿No? Hay una pregunta. ¿El nivel de concentración de carbono, en este caso, es diferente de lunes a viernes o será igual? ¿Es diferente o será igual? ¿No? Es decir, ¿tendremos más contaminación en un día que otro o será la misma contaminación en todos los días? Porque si vemos a simple vista valores son diferentes, ¿no? Podríamos afirmar que son diferentes. O en todo caso podríamos ver qué días son iguales y qué días son diferentes, ¿no? Entonces aquí podemos identificar los elementos de un diseño experimental. A ver, ¿quién sería la unidad experimental? ¿Quiénes serían los tratamientos? ¿Cuáles son los factores y cuál es la variable de respuesta? La variable de respuesta ya la tenemos fácil, ¿no? Porque siempre la variable de respuesta es el resultado, los datos que hemos obtenido, ¿no? Porque es la variable de respuesta o la de salida, ¿no? ¿Quién será la unidad experimental? ¿Quién será el tratamiento? ¿Qué tratamiento estamos haciendo? ¿Y cuáles serán los factores? A ver, no. Aquí tenemos, miren, la unidad experimental son 40 unidades experimentales. ¿Cuáles son las unidades experimentales? Las mediciones que hemos hecho, miren, ¿no? En cada día, estas mediciones corresponden a diferentes puntos de la ciudad. Hemos hecho 2, 4, 6, 8, por cada zona, digamos, en cada zona, ¿no? Diferente, ¿no? Y lo hemos hecho de lunes a viernes. Entonces tenemos 40 unidades experimentales, ¿no? Son, en todo caso, unidades experimentales, pues, ¿no? un diferente sitio, ¿cierto? Un diferente lugar, ¿no? o punto de la ciudad donde hemos medido. ¿No? Donde hemos medido. Y además es por cada día en diferentes zonas, ¿no? Estas son diferentes zonas por cada día, no hemos medido la misma zona, ¿sí? Eso serían las unidades experimentales. El tratamiento, lo que hemos hecho, la medición, ¿no? La unidad es las 40 unidades experimentales. ¿Qué tratamiento hemos hecho? Hemos medido
la concentración de monóxido de carbono en 5 días de la semana. 8 mediciones por cada día, ¿no? 2, 4, 6, 8 mediciones por cada día. Y el factor, bueno, por cada 10 nuestros factores hemos medido ¿no? los y nuestra variable de respuesta es así, es mucho más fácil, ¿no? Es lo que hemos medido, la concentración de monóxido de carbono. Una vez que tenemos estos datos, con estos datos vamos a aplicar lo que llamamos el análisis de varianza ANOVA. ¿Ah? ANOVA. Vamos con ello, vamos a utilizar ese procedimiento y vamos a poder saber, ¿no? O vamos a determinar en qué día, ¿no? En qué día, o de repente todos los días tienen el mismo nivel de contaminación. ¿Bien? Muy bien. Esto es de los zapatos. Ya está. Miren. Esto es de los zapatos. ¿Recuerdan las unidades experimentales? Los 24 zapatos, porque a los zapatos son los que le vamos a pasar la superficie abrasiva. El tratamiento, que les decía, pasar los zapatos por una superficie abrasiva, ¿cierto? El factor, los niveles de cuero, A, B, C, D. Y la respuesta, les decía yo, la pérdida de peso, ¿no? Si tenemos el otro ejemplo, lo que teníamos en el anterior, ¿no? Entonces, nuestras unidades experimentales son de la pérdida de cada zapato, ¿no? ¿Y cómo lo medíamos? Podríamos saber dos formas. Uno es, podríamos haber pesado antes y después de, o en ese caso recoger la superficie, el desgaste que va cayendo cuando pasamos por la superficie abrasiva y pesarlo eso, ¿no? Podríamos hacer eso, cualquiera de los dos nos permite obtener los datos para ver cuánto es de peso que han perdido cada uno de nuestras unidades experimentales, que son los 24 zapatos, ¿no? Entonces podemos preguntarnos aquí, hacernos una pregunta, ¿no? ¿El tipo de cuero tiene influencia sobre la calidad? Sobre la calidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, y ahorita vamos a ver todavía lo que hemos hecho es el experimento, cómo se ha diseñado, ¿cierto? Cómo se ha diseñado, y luego el resultado que hemos obtenido. Ahora falta hacer el análisis ya estadístico, que eso lo vamos a hacer ahora. Dice, se utilizarán 3 métodos diferentes para determinar la concentración de partículas por miligramo, ¿no? De magnesio en agua natural, ¿no? Se hallan los siguientes resultados. Concentración de magnesio en agua. Acá lo que hace son 3 métodos diferentes para medir, ¿no? 3 métodos diferentes para medir, ¿no? Y lo que estamos teniendo es método A, método B y método C, ¿no? Y vamos a medir la concentración de magnesio, ¿no? En agua natural. Y hallamos los siguientes resultados. Ahí ¿cuál será la unidad experimental? ¿Cuál será el tratamiento? ¿Cuál será el factor? ¿Y cuál será la variable de respuesta? ¿Cuál es la unidad experimental? 18, agua natural. La agua natural, ¿no? Las diferentes, digamos, unidades, en este caso, en agua natural, ¿no? Quizás podemos utilizar este método, ¿no? Lo que estamos acá midiendo, pues la concentración en agua natural, ¿no? Digamos entonces una cantidad fija de agua para ver, ¿no? De agua natural, para ver cuánto de concentración tiene de magnesio, ¿no? En esta, podemos decir 1 litro de agua, 2 litros, podríamos haber diseñado de esa forma, ¿verdad? ¿No? 1 litro de agua natural, otro litro, y así, ¿no? Diferentes medidas para aplicar el método, ¿no? Y medirlo, ¿no? Porque la unidad experimental es el agua, ¿no? Las diferentes cantidades de agua que hemos utilizado. Y el tratamiento, ¿qué tratamiento le hemos dado? Determinar la concentración. La medición, ¿no? La medición, ¿no? La medición de la concentración, ¿no? ¿Qué factores tenemos acá de la medición? Bueno, hemos la medición, ¿no? La medición, ¿no? La medición de la concentración, ¿no? ¿Qué factores tenemos acá de la medición? Bueno, hemos utilizado 3 diferentes métodos, ¿no? El método A, B y C, ¿no? Son los niveles, método A, B, C. Y la variable de respuesta es lo que hemos medido, ¿no? Lo que obtenemos como datos, en este caso las concentraciones de magnesio en el agua, ¿no? Entonces, acá lo que podríamos decir, pues, no sé, qué método, ¿no? ¿Qué método es mejor, ¿no? ¿Qué método tiene mejores resultados cuando mide la concentración de magnesio en el agua, ¿no? ¿Cuál es el mejor método para medir la concentración del magnesio en el agua? Podríamos tener como problema, lo que queremos resolver, ¿no? Porque si hemos hecho con 3 métodos, queremos saber cuál de los métodos es mejor, ¿no? Es el que mejor me mide la concentración de magnesio en el agua. Entonces podemos con estos datos encontrar esa respuesta, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ese método o este diseño completamente aleatorio o al azar, pues es un diseño más simple y aplicativo en diseños experimentales, ¿no? Es un diseño en el cual los tratamientos son asignados completamente al azar a las unidades experimentales o viceversa, dice. Y una de las características para este diseño dice que estudia el efecto de un solo factor, ¿no? De un solo factor. Esta es la característica, de un solo factor. Acá lo que está estudiando, ¿qué factor está estudiando en este de acá? En este está estudiando el factor de los días de la semana, un solo factor, ¿no? Aquí está estudiando, ¿no? Los tipos de cuero, ¿cierto? Los tipos de cuero, un solo factor. No tenemos más de un factor. Entonces, este tipo de diseños tienen un solo factor. Aquí el factor, el tipo de método, ¿no?
pero un solo factor. Entonces, este tipo de diseños utiliza, ¿no? O se usa solamente un factor, ¿no? Entonces, estudia el efecto de un solo factor, y el cual varía en diferentes niveles o tratamientos. Por eso que el diseño dice se llama completamente aleatorio, pero también se le llama unifactorial, porque tiene un solo factor, o de clasificación de un solo criterio. Bien, entonces, las características sí dicen que no impone restricciones en la distribución de los tratamientos, se debe disponer de unidades experimentales homogéneas, por lo tanto, este diseño se usará en laboratorios o invernaderos, ¿sí? Cada tratamiento puede tener igual o diferente número de unidades, no necesariamente la misma cantidad, dice, ¿no? Y el número de tratamientos está en función del número de unidades experimentales. Es conveniente menos tratamiento y más unidades experimentales. Bien, es de esta forma, miren, es un diseño, dice, ¿no? Que solamente tiene un factor con diferentes tratamientos, ¿no? Un factor con diferentes tratamientos. Y acá están las mediciones para los diferentes tratamientos. Entonces, la agrupación de resultados del experimento del diseño completamente aleatorio. Aparece un solo factor con diferentes, ¿no? Niveles en todo caso, ¿no? Niveles o tratamientos. Niveles o tratamientos. Entonces, un tipo de forma o análisis para poder determinar o analizar los resultados es este que se llama análisis de varianza. Se llama ANOVA, ¿no? Y es la ANOVA para un solo factor, para este tipo de diseños, ¿no? ANOVA con un solo factor. Bueno, en una situación general se tiene K poblaciones, en este caso, ¿no? De cada población se toma una muestra aleatoria, lo que estamos viendo, K poblaciones, ¿no? K elementos, K unidades muestrales, ¿sí? Se asume que las K poblaciones son independientes y tienen distribución gaussiana o distribución normal, con una media y una varianza común, ¿no? La varianza es común, simplemente son las medias las diferentes. Entonces, lo que nos interesa contrastar, en este caso, es la hipótesis, ¿no? ¿A qué nos interesa contrastar, ¿no? En este caso, dice que se plantea una hipótesis de esta manera, ¿ya? O las hipótesis son planteadas de esta manera, para este tipo de diseño, ¿sí? Que las medias, ¿sí? Las medias de cada uno de los, no, de las, este, de las diferentes, digamos, de las diferentes muestras, ¿no? En este caso, son iguales, que uso 1 es igual a uso 2, uso 3, uso K, que no hay diferencias, que no hay diferencias. En este caso, para nosotros, no. Nosotros, en el caso de los zapatos, en el caso de zapatos, podríamos decir que el promedio de pérdida de peso de uso AA son estos diferentes niveles, ¿sí? Estos diferentes niveles, diríamos que el peso del zapato hecho con o el promedio, en todo caso, el promedio de los pesos de los zapatos de tipo A son iguales a la pérdida del tipo B, iguales a la pérdida del tipo C, iguales a tipo D. Es decir, que no hay variación entre ellas, que la pérdida de peso en cada tipo es igual. No, eso podríamos tenerlo como hipótesis acá. Y nuestra hipótesis, no, esa es la forma de plantear la hipótesis para este tipo de diseños. Y la hipótesis, la que llamamos la alterna, la H sub 1 sería que U sub I es diferente de U sub J, donde I diferente de J dice que al menos dos de las medias son distintas entre sí, ¿no? Es decir, que no son iguales. Basta que dos de entre ellas sean distintas. Ya no son iguales todas las medidas. Entonces, ahí lo que tendríamos que probar, por ejemplo, para los zapatos sería, ¿no? Contrastar la hipótesis de que las medias de la pérdida de peso de cada uno de los tipos de cuero son iguales. O sea, uso 1, uso 2, 3, uso... ahí en ese caso serían 4, ¿no? Uso 4. Porque son 4 tipos, uso A, uso B, uso C o uso T, podríamos denotarlo así. Que no hay diferencia. Es decir, que en ese caso el zapatero, en este caso nuestro amigo zapatero, podría elegir cualquiera de los tipos de cuero, ¿cierto? Y sería la misma calidad, si es que no hubieran diferencias. Eso es nuestra hipótesis nula. Pero nuestra hipótesis alterna dice que no es cierto eso, que al menos dos de las medias son distintas entre sí. Entonces, eso es lo que tenemos que probar con esos datos. ¿Y qué vamos a aplicar? Varianza o análisis de la varianza, lo que se llama ANOVA. ¿Qué vamos a determinar? Vamos a ver si aceptamos la hipótesis nula o rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. Yo digo, aceptamos la hipótesis nula, ya no hay nada que hacer, simplemente la aceptamos la hipótesis nula, ya no hablo de la alterna, porque no tiene sentido. ¿Qué pasa si es que no la acepto? Y ahí sí digo, si no aceptamos la hipótesis nula, aceptamos la alterna, ¿no? Entonces, en ese sentido se indica de ello, ¿no? Entonces, vamos a partir con este primer ejemplo, ¿sí? Con este primer ejemplo que dice comprobar la contaminación del aire en una determinada ciudad, ¿sí? Vamos a comprobar la contaminación del aire en una determinada ciudad. Para ello se ha realizado, dice, un estudio en el que se han analizado las concentraciones de monóxido de carbono durante 5 días de la semana, el lunes, el martes, el miércoles, jueves y viernes, y se ha realizado en diferentes puntos de la ciudad. Bien, entonces se han realizado esas mediciones lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y cada una de ellas, de esas mediciones, se han hecho en diferentes puntos de la ciudad. Acá la pregunta es, ¿el nivel de concentración de carbono es diferente de lunes a viernes o es igual? Entonces, con este modelo del diseño vamos a plantear este tipo de hipótesis. Vamos a suponer, ¿sí? O vamos a afirmar en todo caso, que no hay diferencias en la concentración de la media de monóxido de carbono, ¿cierto?
el día lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Es decir, que las medias, la media de concentración de carbono para todos los días son iguales. Eso es nuestra hipótesis nula, de acuerdo al modelo. Nuestra hipótesis nula. Y nuestra hipótesis alterna será que al menos 2 de las medias son distintas entre sí. Son distintas entre sí. Muy bien, nosotros veíamos el otro día también algo parecido en lo que era el SPS, ¿no? Y vamos a hacer algo semejante, pero ahora vamos a trabajar con ANOVA, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros para esto ya hicimos el diseño, ya tomamos las muestras, ¿cierto? Ya tenemos la variable respuesta. La variable respuesta son las diferentes concentraciones. Entonces, lo que vamos a hacer acá ahorita, y vamos a utilizar el SPS para analizar estas respuestas, ¿sí? Estos resultados. Nuestra variable respuesta la vamos a analizar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos da como resultado? Bien, entonces, miren, fíjense ahí nada más, lo que hacemos es llevar al SPS esos datos, ¿no? La concentración de monóxido de carbono y los diferentes días. Entonces, fíjense, en una columna van los días de la semana, y en la otra la concentración de CO. Bien, entonces miren, el lunes teníamos 420, ¿sí? Ahí está, lunes 420, 390, 480. Entonces, dos columnas, una la concentración y el otro los diferentes días. Bien, muy bien. Luego, una vez que tenemos estos datos ya en nuestro SPS, vamos a irnos a la opción de comparar medias, ¿sí? Comparar medias, y le vamos a clicar acá, donde dice ANOVA de un factor. ANOVA de un factor, porque nuestro diseño es de un factor. Entonces, ANOVA de un factor. Bien, nosotros vamos a hacer ese análisis. Entonces, ANOVA de un factor nos arroja acá, ¿no? O nos da como el segundo paso, nos pide que ingresemos la lista de dependientes, es decir, los valores, ¿sí? Dependientes es el valor de la variable. Respuesta, aquí va la concentración de monóxido que hemos obtenido, ¿no? Con nuestra medición. Y acá en el factor, pues los factores son los días de la semana, ¿no? Los días de semana. Presionamos acá donde dice opciones, hacemos clic donde dice descriptivos, ¿sí? Descriptivos, listo, y le damos continuar. ¿Ya? Descriptivos, continuar. Luego nos va a aparecer esta primera columna o esta primera tablita que nos da unos datos lógicamente descriptivos. Mira lo que nos dice aquí. Vamos a analizar esta media de acá, ¿no? Miren, nosotros tenemos 8 datos para cada uno de los días. Y el lunes tenemos 424 de media de concentración, el martes 404, el miércoles 303, el jueves 359 y el viernes 284, ¿no? Se presentan los 5 grupos dispuestos en forma comparativa. Acá tenemos su desviación estándar de cada grupo, su error, su límite inferior, el menor valor y el límite superior. ¿Listo? Bien. Esto es con el nivel de confianza. En este caso, con el mínimo y el máximo es el de acá. Estos son para construir límites inferiores, pero eso no lo hemos visto. Lo que nos va a interesar es esto de acá. Esta columna de... No, perdón, esta no. El de acá. Media y la cantidad de datos, ¿no? A simple vista dice que se puede observar que el valor medio de estos grupos es numéricamente distinto. De hecho, la media del lunes tiene un valor medio casi equivalente al doble de la del viernes, ¿cierto? El viernes es 284 y es 424, digamos casi el doble. Pero entonces, con estos datos, así como veíamos de anterior, como media, pues digamos que no, ninguno es igual, todos son diferentes, ¿verdad? Todos los días son diferentes. Porque este es 424, este es 404, 303, 359, 284, 355. ¿No? Por tanto, nuestra hipótesis que se centra en comprobar si la concentración es significativa y distinta en los 5 grupos, para responder a esta hipótesis vamos a recurrir al análisis de la varianza de un factor. ¿Ya? La análisis de varianza. Porque si a simple vista yo podría decir pues que, ¿no? que es diferente todos, ¿no? Que es numéricamente distintos, porque el 424 no es 404, ni el 404 es 303, ni el 303 es 359, ni el 359 es 284. Diría que todos son distintos. Pero vamos a ver si efectivamente la estadística no nos dice que significativamente son distintos, o no lo son. ¿Bien? O no lo son. Entonces, vamos a analizar nuevamente el sitio bilateral. No, ahí mismo, en donde hagamos acá opciones y continuar y aceptar, nos va a dar esta tablita de acá, esta de aquí y esta de acá, ¿ya? Y esta de acá. Entonces, esta tablita nos va a decir que se observa que el p-valor, ¿sí? Este SIG es 0,04. Entonces, dice que es menor que el nivel de significación. Es menor, dice. El nivel de significancia o de significación 0,0